¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, mucho gusto. Bueno, la verdad que es un placer tenerlo. Lo veo distendido, alejado de todos esos incendios que a diario había que apagar en la Asociación Uruguaya de Fútbol. De otra perversión. Sí. Está bien. Bueno, cuéntenos un poco, porque me acotaba el doctor y yo lo comentaba recién, ¿no? Esto es la obra de un escribidor, no de un escritor. Sí. Usted quería hacer un poco esa diferencia de esa sucesión de hechos o de casos que tuvo, digamos, que atender, que tuvo entre sus manos y que reflejan un poco esta selección que ha realizado para este libro. Sí. Bueno, la verdad que la intención era tratar de desfogar un poco para mí mismo, episodios que permanecieron en mi vida como una impronta por su naturaleza, sus características, sus consecuencias. Claro. Desgraciadamente, muchos de ellos con connotaciones trágicas. Claro, con finales trágicos, seguramente. Con finales trágicos. Y bueno, como escribidor, lo hice para mí, y como les decía anteriormente, hubo la osadía de alguien que entendió que podía publicarse, y bueno, esperemos que de pronto haya la osadía de alguien que quiera leerlo. Pero efectivamente pretende condensar todo aquello, de ahí el título, sí, todo aquello que ha significado una especie de corrupción sobre las costumbres, sobre el estado natural y habitual de las cosas, esos comportamientos hasta antinaturales, que llevaron a que uno tuviera que actuar en el ámbito profesional, en las distintas sedes forenses, civiles y militares, porque el libro contiene también avatares profesionales, tanto en lo que era la justicia ordinaria como en la denominada en aquel entonces justicia militar. Justicia militar, es verdad. Y bueno, eso ha sido un poco el propósito. Veremos si en definitiva aquella otra etapa de la osadía se cumple, y quien lo lea pueda comentar mucho mejor que uno qué es lo que revela el contenido del libro. Si tuviera que destacar por complejo, por insólito, por increíble, es decir, no solamente desde su perspectiva como abogado, sino cuando comenzó a relatar, cuando comenzó a revivir esas circunstancias que como profesional le tocaron actuar, ¿cuál sería de esas perversiones la que más le golpeó en su momento o le sigue pareciendo hasta ahora de las más difíciles de entender? La que marca un poco el hilo, el núcleo del libro, que es la historia referida a un menor. Ajá. A un menor que fue objeto rapto de un secuestro. Ajá. Cuyo destino final también está en el libro, pero el tránsito hasta ese final se nutre de una cantidad de acontecimientos muy singulares, muy peculiares, que revelan las indignidades, las ruindades, las vilezas de los seres humanos, las miserias con que desgraciadamente se nutren hombres y mujeres en esta vida, para enriquecerse o para empobrecerse. Ese es sobre ese hilo central que para mí me impactó en mi actuar profesional, le fui adicionando, intercalando, aquellos otros episodios que también tienen estos rasgos. Por ejemplo, los acontecimientos vividos en ocasión de asumir la defensa de presos políticos durante la dictadura. Cómo debía desempeñarse, ejercerse eso que se consideraba una defensa, pero más que nada constituía una asistencia social. Claro. Porque de defensa poco tenía, en virtud de que no había ninguna garantía para aplicar el orden jurídico vigente. Y entonces uno se transformaba en una especie de asistidor
sobre el mundo exterior para trasladarle algo a aquellos que estaban enclaustrados, recluidos, a veces en situaciones que en el libro se narran, algunas que parecen fruto de otro mundo y no del mundo al que estábamos acostumbrados a vivir, ¿no? Pero ya le digo, la que marcó más el impacto es la historia de Guille, como se llama ese menor, que transita por toda una cantidad de aconteceres y con toda una serie de protagonistas, que hace difícil entender cómo cada uno de ellos pudo desarrollar esos comportamientos y esas conductas con respecto a la vida de este niño, ¿no? Corvo, ¿cuántos años como abogado? Y 50. 50 años. Sí. Uno supone que, yendo al seno, al núcleo de estas historias, leyéndolas, aunque tienen la particularidad de lo que usted justamente relataba, debe imaginar que la sociedad ha cambiado, evidentemente. El sistema judicial es distinto, los operadores judiciales son distintos y las personas que atraviesan el sistema judicial es distinto. ¿Es un Uruguay desconocido para los lectores nuevos? Sí, porque en alguna medida en el libro hago un pequeño raconto de cómo era un poco el funcionamiento y el sistema judicial en aquel entonces. Por eso le pregunto, porque seguramente sea distinto al que tenemos hoy y muy distinto al que tendremos a partir del año que viene. Evidentemente, especialmente en lo que refiere a la justicia ordinaria, ¿no? Con toda una serie de carencias de los recursos tecnológicos, inmateriales y hasta humanos que hoy dispone, ¿no? Y entonces esas carencias, ¿cómo se suplían? Por vocacionales del derecho, claro, vocacionales de la magistratura, por funcionarios polifuncionales que eran prácticamente cuasi profesionales, ¿no? Y entonces, sin llegar a ser artesanal, pero era una administración de justicia, un sistema totalmente alejado de lo que soy. Ahí no hablábamos de trámites online, claro, celulares, claro, de computadoras, ¿no? Allí hablábamos de la Royal, que se aprendía en la Academia Pitman o con los dedos índices, de la Underwood, de la Remington, ¿no? De la mayor parte de los trámites asentados en papel, en el famoso o histórico papel florete. ¿Y el delito también era distinto? Evidentemente, todos los fenómenos se mutan. Porque digo, un homicidio es un homicidio hoy y lo es ayer. Por supuesto. Pero todo lo que atraviesa, las connotaciones que tiene esa muerte, ¿son iguales? Evidentemente la muerte de una persona tiene connotaciones que todos sabemos e imaginamos cuáles pueden ser. Pero lo que cambian, o quizás ha cambiado, son las herramientas, los procedimientos, los útiles, los mecanismos que se utilizan para desarrollar esa violencia sobre el ser humano, sobre la persona. Si bien a lo largo de la historia encontramos episodios seriales, tremendos, claro, ¿verdad? Tremendos, hoy vemos que desgraciadamente esos episodios tremendos se desarrollan en el escenario social, en lo que se refiere a la cantidad y a la calidad, en otros términos, claro, en otros términos. Acabamos de enterarnos ayer lo que pasó en Alemania, en Berlín, lo que ha pasado con este otro señor que mató al embajador en Turquía, ¿no? Toda esa serie de elementos, es decir, hay diferencias, pero en definitiva detrás de todo esto siempre está la conducta y el comportamiento del ser humano, ¿no? Y como consta ahí en el libro, esa perversión que quizás Freud solo la circunscribía o la limitaba a lo que era la vida sexual, se da en todas las manifestaciones del comportamiento humano, sea cual sea el escenario y sea cual sea el fin o el propósito. Aquí lo tenemos, el libro es Perversión, casos reales de un abogado, aquí en la contratapa
obviamente hay una serie de descripciones, además de las que yo ya di, de algunos casos, como por ejemplo una mujer detenida junto a su bebé por militares que luego niegan su existencia, un hombre encarcelado, torturado y convencido de que va a ser asesinado pronto, un joven que aparece muerto en un inexplicable suicidio, una enorme cantidad de casos. ¿Cuántos en total? No, la verdad que el número no. Pero debe andar arriba de los 40, 50 hay fácilmente. Hay una cantidad de casos, sí. Cuyo número, la verdad que... No lo tomó por el número, sí en este caso por las características que tienen un denominador común, en este caso que el doctor Corvo ha detallado o ha denominado como perversión. Usted no me va a dejar preguntarle ¿Por qué? Y si nos tenemos que ir... Por lo que piensa el doctor Corvo de la situación actual del fútbol, no me va a dejar, ¿no? Si quiere preguntarle, pregúntele. ¿Me resume en un minuto? Sí. La situación actual de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la guerra y la lucha de poder entre los derechos de televisación, lo que han dicho una parte, otra, la situación de violencia en los estadios, el tema de los derechos de imagen de los jugadores. ¿Todo eso en un minuto? Todo eso en un minuto. No, en serio, ¿cuál es su impresión sucinta de lo que está pasando? A Todo distintos eso niveles. en un minuto o menos quizás lo podía incluir dentro de lo que se llama un sistema perverso. Bien. Sistema perverso. La contraposición, la contradicción, la oposición de intereses de unos y otros, la desaparición paulatina del aspecto esencial del deporte, del fútbol, que es el aspecto lúdico, de la competencia sana, para transformarse en el gran negocio que es hoy, a lo largo y a lo ancho del mundo, donde se habla mucho más de las resultancias económicas del fútbol que de sus resultancias estrictamente deportivas. Entonces todo eso lo viví creyendo que sabía algo del asunto y me di cuenta cuando llegué a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol que no sabía casi nada. Desgraciadamente, hoy vemos todo lo que está pasando, y especialmente lo que más duele, lo que más entristece, es que no se ha podido neutralizar esos tremendos episodios de violencia porque las responsabilidades compartidas de unos y de otros, autoridades públicas, clubes, Asociación Uruguaya de Fútbol, no se han asumido en su totalidad y como correspondía, y dentro de lo cual me incluyo, aclaro, sino que además a algunas de las que se asumieron equivocadamente. Doctor, muchísimas gracias placer, por estos minutos. Un contrario, placer haberlo tenido aquí en la mañana de Arriba Gente. Digo que había el doctor tiempo. José Luis Corvo, presentándonos este libro, Perversión, casos reales de un abogado. Vamos al cierre.